Amor inagotable. Hay muchos atributos de Dios y que hablamos en el episodio pasado acerca de quién es Dios o cómo lo define la mayoría de personas. Y sabes, la santidad, la eternidad, que Dios todo lo puede, que Él es el ayer, el hoy y por los siglos, que Él todo lo conoce, que hablamos que es la omnisciencia. De hecho, hablamos de la omnipresencia, que significa que Dios está en todo lugar, que Dios nunca cambia. Y bueno, muchas formas como la gente describe a Dios. Pero hoy queremos que podamos profundizar acerca de Dios como amor. Y de hecho, siempre que hablamos de Jesús decimos, no, que el amor de Jesús, Dios es lindo, Dios nos ama. Pero hoy queremos hablar acerca del amor inagotable de Dios. ¿Por qué Dios es amor y por qué su amor es inagotable? ¿Qué significa inagotable? Entonces, el diccionario de la Real Academia Española dice que inagotable es algo que no se puede agotar, algo abundante. Y fíjate, mira esa definición que encontré: paciencia que no se acaba. Dios nos tiene mucha paciencia. No se gasta, algo que no se gasta, algo que no se consume o algo que no se termina. Y la palabra amor, en el original, por así decirlo, del idioma original en el que se escribió la Biblia, es la palabra ágape para este tipo de amor. Y el amor ágape significa que es el amor de Dios o un verdadero amor, diferente al amor que hay pues aquí en la tierra, como por ejemplo el amor filial, que es el amor entre familia, entre amigos y otros tipos de amor. El amor eros, que es un amor un poco más pasional. Ahora, pero ¿y todo esto qué tiene que ver? ¿Y por qué queremos hablar del amor inagotable de Dios? ¿Sabes algo? Porque Dios no tanto es el tema de que Dios ame, sino que Él es amor. La esencia de Dios es que Él es amor, es parte de su naturaleza. ¿Y eso en qué nos beneficia a nosotros? Pues se puede decir en muchísimo. Porque el amor significa también misericordia. Y esta palabra la hemos escuchado muchos en la iglesia, en alguna misa, en algún lugar que hayamos podido estar hablando de Dios. Siempre se escucha de la misericordia de Dios. ¿Qué significa la misericordia? Misericordia se divide en dos palabras, una es miseria y la otra es cordia. Miseria significa pues eso, ¿verdad? Lo bajo, lo sucio, la miseria de una persona o de una sociedad. Y cordia viene de la palabra corazón. En realidad la palabra significa que alguien tiene compasión con alguien que está en la miseria. Eso es misericordia. Y por supuesto que ahí es donde se encuentra Dios con nosotros para decirnos: no importa lo que hayas hecho, la situación en la que estés, yo te veo con misericordia, yo te veo con amor, yo te veo con compasión, porque saben algo, así como Jesús partió la historia de la humanidad en dos, y hoy todo el mundo, no importa la religión en la que estén, dice: estamos en el año 2024, ¿después de quién? De Jesús. Es decir, Jesús parte la historia en dos, también puede partir tu historia y la mía en dos, antes de que Jesús llegue a nuestra vida y después de que Jesús llegó a nuestra vida. Ahora, mira, la Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos: ámense unos a los otros como yo los he amado. O sea, Jesús nos amó a nosotros, amó a los discípulos, y Él quiere que nos amemos los unos a los otros. ¿Y saben algo? El poder más grande de Dios para demostrar aquí en la tierra es el amor, no es otro. Pero la Biblia dice que el amor sea sin fingimiento, y ese es un problema gravísimo que tenemos como sociedad y como personas, porque a veces aparentamos amar a alguien porque necesitamos un favor, porque queremos un negocio, porque queremos un contrato, porque queremos buena calificación en la empresa. Y Dios dice que el amor que podamos tener hacia las demás personas debe ser sin fingimiento, debe ser un amor real, porque esa es la esencia de Dios. ¿Qué espera Él de nosotros si nos acercamos a Él? Que aprendamos a amar como Él nos amó. Para poder amar genuinamente, debes conocer a Dios, porque Dios es amor. Eso dice primera de Juan 4:7. Dice que Dios es amor. Y si tú dices hoy: óyeme, a mí me gustaría conocer a Dios, me gustaría amar a las personas, pues te digo, esas dos frases tienen todo en común. Si quieres amar a personas, debes conocer a Dios. Si quieres conocer a Dios, pues debes aprender acerca del amor. ¿Y cómo aprendes acerca del amor? Pues en la Biblia, así de fácil. Mira, quiero decirte algo. El tema de la salvación y que Jesús murió en la cruz y todo este plan de Dios se basa específicamente en el amor. Hay un versículo de la Biblia en San Juan capítulo 3 y versículo 16 que dice lo siguiente: de gran manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo único, o sea, a Jesús,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Qué significa este versículo? Es sencillo. Yo tengo hijos, tengo 3 hermosos hijos, y si a mi hijo le pasa algo, se machuca un dedo, no sé, se tropieza, a mí me duele. De verdad siento el dolor dentro de mí. Quisiera que a él no le pasara nada, a ninguno de ellos, sino que me pasara a mí. Ahora imagínate este cuadro. Dios tiene a su hijo y decide por amor entregarlo para que lo maten, porque él ya sabía lo que le iba a pasar. La Biblia desde antes dice lo que le iba a pasar a Jesús. Desde antes de que le ocurriera, desde 800, desde 1000 años antes, la Biblia profetizaba lo que le iba a pasar a Jesús. Él sabiendo lo que le iba a pasar, entonces sencillamente Dios entrega a su hijo para que lo maten, para que lo apedreen, para que lo escupan, con el simple hecho de decir, esto lo merecía cualquier ser humano, pero ahora Jesús lo va a pagar por ti. Ese es el plan de salvación. Es decir, que Dios, el Padre, estuvo dispuesto a entregar toda la sangre de su Hijo solo porque te ama y porque me ama. Y a veces preguntamos, bueno, Dios no ama a la gente. Claro, de haber hecho eso con su propio Hijo demuestra un amor inagotable y un amor que la verdad yo como padre no estoy dispuesto a hacer. Y hay una historia linda que es inventada obviamente, pero en el tiempo del COVID la escuché y esa historia decía que, bueno, era un supuesto, ¿no? Que la cura del COVID estaba en la sangre de un niño. Y entonces llaman a los papás y le dicen, ven, encontramos que la sangre de tu hijo es la que sirve para curar a toda la humanidad. Y le dicen, bueno, no, pues sáquenle la muestra. Y los doctores le dicen al papá, óyeme, lo que pasa es que necesitamos toda la sangre de él, no podemos desperdiciar nada. En español, ¿verdad? Tenía que sacrificar a su hijo por salvación de toda la humanidad. El papá con mucho dolor lo acepta, dice la historia, inventada, ¿verdad? Pero muy linda. El papá con todo el amor acepta, pero luego viene pues el día en el que se hace como una especie de homenaje, un velorio, pues por ya el cuerpo ahí sin sangre del niño. Hacen un evento multitudinario en el que le dicen pues las gracias a la familia por todo lo que pasó. El papá en ese momento que están haciendo ese homenaje se da cuenta que hay gente que, bueno, pues ahí está tomando esos traguitos, unos que se están burlando, otros que están echándose chistes, y mucha gente alrededor de ese homenaje que pues no le parece normal seguir su vida como si nada. Entonces cuenta la historia que el papá se indigna y empieza a llorar y dice, ustedes no se dan cuenta, es que mi hijo acaba de dar la vida por ustedes. Si él no hubiera hecho esto, ustedes estarían quizás muertos o y al menos muestren un poco de respeto. Eso termina la historia, pero es muy similar a la historia de Dios con su Hijo Jesús acerca del amor. Él entregó por todo por nosotros y muchas veces pues, lo menos que queremos es saber de Dios. Muchas veces tú dices, soy muy joven, quiero disfrutar mi vida, quiero hacer cosas diferentes porque realmente no creo que necesite Dios. Y hoy te digo, necesitamos mucho del amor de Dios. El mundo sería muy diferente si estuviéramos dispuestos a amar a Dios. Y hay una historia que está en Hechos capítulo 9 y es la historia de la conversión de Saulo. Saulo era un asesino. Saulo mataba a los cristianos. Saulo tenía la autorización legal de coger los presos y de matar a cualquier persona que siguiera a Jesús. Pero dice la Biblia que Jesús se le aparece en el camino, ¿verdad? Ya Jesús había muerto, había resucitado. Y se le aparece y lo deja ciego y le dice, Saulo, no me persigas más. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Pero luego le dice, ve a tal lugar, en tal ciudad, hay un hombre. Ese hombre va a poner las manos en tus ojos para que recibas de nuevo la vista por haber quedado ciego y empieza a seguirme y a seguir mis caminos. Dice la Biblia que Pablo después de eso se convirtió a Dios, se convirtió a Jesús y empezó a predicar y se convirtió en el apóstol más grande de toda la historia, tanto que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Es decir, estamos frente a la historia de un hombre asesino, malvado, malo, que le hizo daño a la gente que buscaba de Dios. Y que Dios no vio su pasado, que Dios no vio todo lo malo que había hecho, sino que Dios estuvo dispuesto a perdonarlo, a abrazarlo, a verlo con misericordia, o sea, con misericordia. Y estuvo dispuesto a decir, hombre, no me importa tu pasado. Si aceptas mi llamado, te haré el escritor del casi el Nuevo Testamento. Entonces, yo no sé tú qué vas a hacer con esto que te estoy diciendo, pero lo que sí es claro es que
debe mover la fibra de tu corazón la necesidad de que si Dios hizo todo por ti, tú y yo deberíamos hacer todo por Él. Y eso fue lo que yo pensé en algún momento, quizás a mis 12, 13 años. Entendí el plan de Dios, de su amor tan inagotable y dije, óyeme, si Jesús hizo todo por mí, entregó hasta su última gota de sangre por amor a mí, para que yo no recibiera condenación, para que yo fuera salvo, lo mínimo que yo podría hacer es corresponder a ese amor. Y sabes, quiero terminar ese tiempo de reflexión en Salmos capítulo 103 y versículo 8, que dice la Biblia de la siguiente manera. Dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos y se acuerda que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiésemos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos. Amén. Entonces, con ese salmo quiero decirles, busquemos del amor inagotable de Dios, que está presto para cada uno de nosotros, está dispuesto a perdonarte, a perdonarme y a que podamos encontrar en Él un propósito.